Hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. El día de hoy estamos en un nuevo tutorial y les vengo a enseñar a cómo solucionar el problema de la aplicación de Sound Blaster Cinema en tarjetas MSI, en placa madre MSI y notebooks MSI que, bueno, al intentar instalar esta utilidad en Windows 10 les manda un error de dispositivo de audio no compatible y no les deja utilizar el programa. Bueno, esto aplica para todas laptops MSI que utilicen este programa, que venga con placa de sonido compatible con Sound Blaster Cinema y que les esté dando este problema bueno, de que no se pueda utilizar. También creo que este tutorial puede aplicarse para placas madre MSI que también integran este soporte con esta utilidad. Bueno, yo en mi caso estoy utilizando una laptop MSI modelo GT60 2OC y bueno, le voy a estar dejando acá mismo en pantalla cuál es el problema, qué es lo que sucede. Y bueno, la solución es muy fácil. Bueno, empezamos. Lo que van a tener que hacer primero es que si tienen el Sound Blaster Cinema instalado y bueno, tienen ese error, desinstálenlo y después tienen que verificar de que tengan el driver de sonido de su laptop descargado desde la página oficial de MSI. Buscan su modelo en Google, se van a la página oficial de MSI, se van a drivers y descargas, driver, ponen su sistema operativo. En caso de que no aparezca Windows 10, ponen 8.1 y se van a donde dice audio y descargan esta misma versión de driver. Le van a descargar, la instalan y bueno, ya sería el primer paso, tener la versión del driver de audio descargada del sitio oficial, ya que si utilizan otra que no sea la oficial les puede dar problemas. Entonces bueno, primero verifican esto. Una vez hecho eso, bueno, tienen que desinstalar la aplicación de Sound Blaster Cinema en caso de que la hayan instalado con anterioridad. La desinstalan y la van a volver a instalar. Bueno, yo les voy a dejar estos dos archivos en la descripción, ya que, bueno, acá lo que tenemos es el Sound Blaster Cinema 1, que es el que necesitamos hacer andar, y el Sound Blaster Cinema 2, que aunque su dispositivo no sea compatible con Sound Blaster Cinema 2, les va a servir para poder solucionar este problema. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer, van a instalar el SB Cinema B1. Van a entrar a la carpeta, lo van a instalar, ejecutar como administrador. Bueno, acá le dan siguiente, yes, next, full installation, next, y esperan a que se instale. Bueno, yo voy a pausar el video y cuando termine de instalarse, bueno, volvemos. Bueno, ya se instaló y acá nos pide reinicio. Lo que van a hacer ahora es reiniciar su PC. Así que, bueno, reinicio y nos vemos de vuelta. Aquí de vuelta, ya la computadora se ha reiniciado y ya podemos ver que el programa ya está instalado. Bueno, esto cuando encendáis la compu van a ver que ya está iniciado acá, está minimizado y no van a entrar. Van a darle en clic derecho y le van a dar en exit. Ahí van a salir del programa. Una vez hecho eso, vamos a ir al segundo archivo, que sería el Sound Blaster Cinema el 2. Entonces van a entrar a la carpeta, clic derecho en el setup y ejecutar como administrador. Bueno, le van a dar igual siguiente,
full installation, siguiente, y van a esperar a que se instale. Es muy posible que al instalarlo, ahora acá en la barra de porcentaje, se les quede en el 59% y se les quede trancado el 59%. Lo que van a hacer, bueno, van a darle a la tecla de Windows, van a irse a la barra de tareas, clic derecho, Task Manager o administrador de tareas, y acá donde dice setup.exe, justamente esto aclaro de vuelta, en caso de que se les quede el porcentaje en 59%, le van a dar acá, le van a finalizar el proceso de setup.exe y van a reiniciar su computadora. En este caso, bueno, acá me está sucediendo, entonces va a quedar acá porque ya me pasó. Entonces le dan clic derecho, administrador de tareas, setup.exe, finalizar tarea y reinician manualmente. Así que bueno, reinicio y volvemos de vuelta. Bueno gente, ya hemos reiniciado y ahora, bueno, si se van acá a las apps, digamos, ocultas en la barra de tareas, las que están minimizadas acá en segundo plano, tenemos acá que está abierto el Sound Blaster Cinema, el normal, el 1, y acá tenemos el 2. Lo que vamos a hacer ahora, vas a hacer clic derecho en el 2, exit, nos salimos, después nos vamos al administrador de tareas, nos vamos a inicio y deshabilitamos Creative UPD Reg, deshabilitar, y buscamos el Sound Blaster Cinema 2 y deshabilitar. El 1 no, el que dice Sound Blaster Cinema solo no, deshabilitan el que dice 2, Sound Blaster Cinema 2, y bueno, el de acá arriba, Creative UPD Reg. Y ahora sí, una vez hecho eso, vamos a abrir el 1, que es el que quedó abierto, ¿no? El que queremos hacer andar. Le dan en Open. Le dan en 10. Creo que esto puede lo tirar. Ahí está. Y listo. Ahí funciona. Bueno, ahí porque no tenía configurada bien la salida de sonido. Ese mensaje a ustedes no les va a aparecer. Quédense tranquilos. Eso porque tengo otro dispositivo de audio conectado, pero a ustedes no les va a pasar. Entonces, simplemente van a entrar, Open, y ahora sí, ya lo tenemos andando. Bueno, Surround, el Dialog Plus y las diferentes opciones. Como pueden ver, ya está andando todo. Acá, bueno, pueden seleccionar su tipo de speaker y bueno, ya quedaría andando esto. Bueno, aclaraciones. Bueno, ya está funcionando. No desinstalen el Sound Blaster Cinema 2. No lo desinstalen. Déjenlo ahí. No va a molestar. Cada vez que enciendan el equipo, esto ya va a andar directamente. Digamos, el Sound Blaster Cinema 2 no va a molestar, no se va a ejecutar, ya que lo hemos deshabilitado desde aquí para que no se ejecute automáticamente, y solamente está habilitado para que se ejecute el 1. Entonces cuando ustedes cada vez que reinicien o entren o prendan su compu, ya automáticamente va a ejecutar el 1 y va a funcionar de esta manera. No desinstalen el 2 y bueno, ya estaría todo. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado el video. Denle like si es así. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Ah, por cierto. Antes de... Me olvidé de decirles de que cualquier duda que tengan, me lo pueden consultar en los comentarios. Y estaré allí para respondérselos. Así que bueno, ahora sí, hasta la próxima.